Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis sobre la situación actual entre Javier Milei y Nicolás Posse. Están atravesando un momento complicado en su relación, marcado por desacuerdos en el manejo del gobierno. No se pierdan este vídeo para conocer todos los detalles. Comencemos. Javier Milei y Nicolás Posse están atravesando el peor momento de su relación desde el inicio de la era libertaria debido a las diferencias en el manejo del gobierno. El jefe de gabinete ya había tenido desacuerdos con ministros, pero había logrado mantener la imagen de uno de los funcionarios más cercanos al presidente. Entre los libertarios existe la teoría de que Milei no se involucra en la gestión y delega todo en Posse y su hermana Karina. Sin embargo, Milei comenzó a tener fricciones con Posse por el manejo del gobierno y por otros asuntos que captaron su atención. También hay tensiones entre Milei y la secretaria general de la presidencia. En los últimos días, Milei y Posse tuvieron un enfrentamiento que no habían experimentado hasta ahora. La reunión fue terrible, dijeron fuentes cercanas al episodio ALPO. Una muestra de los problemas en la gestión es que el gabinete de Posse pierde funcionarios todas las semanas. En las últimas horas, se han producido renuncias en cargos jerárquicos en la ANSES y en la Secretaría de Trabajo, convirtiéndola en un campo de batalla dentro del gobierno, superando incluso al área de comunicación, que ha acumulado desorganización desde el principio de la era Milei. Un ejemplo de estos desmanejos es el caso de Eduardo Serenellini, a quien degradaron recientemente, pero ahora están considerando restituirle su rango para justificar su presencia en las reuniones de gabinete, como la que contó con la presencia del embajador de Israel. Las disputas en el Ejecutivo ya han repercutido en el Congreso, donde se han enterado de la tensa reunión entre el presidente y el jefe de gabinete. Mientras Posse lidera las negociaciones sobre la ley Omnibus, intenta postergar su informe de gestión en el Senado e incluso se ha rumorado que ha pedido cambios en el reglamento. No puede venir Posse, debilitado, a cambiar la Constitución, comentan allegados a Victoria Villarruel. Siempre ha sido difícil para los libertarios establecer vínculos con el Ejecutivo, y la semana pasada quedó más dañado que nunca, cuando se volvió imposible ocultar las divisiones que llevaron a la caída del jefe de bloque en 4 meses de gobierno. Francos es un jugador destacado que enfrenta una tarea complicada, una de las más difíciles. Tiene que lidiar con la política cuando hay algunos de nosotros bastante intransigentes en la otra línea, admitió el presidente Javier Milei durante una entrevista en Radio Mitre en enero de este año, cuando le preguntaron si el ministro de Interior, Guillermo Francos, era el capitán de su equipo. Entre risas, el máximo mandatario reconoció que su estilo político va en contra del rol del funcionario, ser el principal negociador del gobierno. A 4 meses de asumir el poder, el estilo del presidente, sumado al surgimiento de una nueva fuerza política como la Libertad Avanza, LLA, expone tensiones internas, falta de acuerdos políticos e incluso puestos que aún están vacantes en la administración, una de las principales críticas y preocupaciones expresadas por el expresidente Mauricio Macri. En la Casa Rosada reconocen que el gabinete es pequeño y no tan político, excepto por 2 figuras que sí desempeñan esos roles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Francos. Milei ha cultivado un perfil, sin sorpresas, que en varias ocasiones ha desafiado y sigue desafiando el rol de Francos, con insultos a legisladores, ataques a gobernadores y una discrepancia entre las promesas de campaña y la gestión. Es por eso que muchas veces se ha especulado sobre la salida del ministro de Interior. Francos es intocable, destacan desde el círculo cercano al presidente. Hablan de una relación de plena confianza y de un trabajo, hombro a hombro, con el máximo mandatario. Es el mejor en la relación con los gobernadores. Es fundamental para el gobierno, resumen. Si bien el ministro de Interior lidera esta tarea, últimamente también se ha extendido al jefe de gabinete, Nicolás Posse, al asesor presidencial, Santiago Caputo, y a Lule Menem, asesor de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia. En este esquema también figuran el vicejefe de gabinete, José Ralandi, y el secretario de Hacienda, Carlos Gubarman. Para una fuerza política nueva como LLA, parte de su gobernabilidad está vinculada a los acuerdos que pueda lograr con la oposición. En la actualidad, ese vínculo se ve obstaculizado por 2 puntos fundamentales: el espacio no cuenta con un gobernador propio y tiene una débil representación parlamentaria. Esta situación se agravó la semana pasada tras el enfrentamiento entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ahora expresidente del bloque, Óscar Sago, quien, debido a diferencias en la conformación de la Comisión de Juicio Político, dejó el espacio y formó su propio bloque junto con otros 2 legisladores. Así,
LLA quedó con 38 diputados y 7 senadores. A los problemas internos del gobierno, desde el oficialismo señalan la dificultad de tener que llegar a acuerdos con una oposición fragmentada, donde los gobernadores persiguen sus propias agendas y donde conviven diversas posiciones en los bloques parlamentarios. A menudo hay diferencias dentro de los bloques y eso complica las negociaciones, reconocen. A esto se suma la actuación de Milei, que en estos meses se ha encargado de insultar e incluso calificar de traidores a los gobernadores y legisladores que no respaldan sus medidas y propuestas en el Congreso, sectores con los que Francos tiene reuniones casi a diario. Las redes sociales reflejan esto. Un simple vistazo a sus perfiles muestra una serie de reuniones tras otra. Esta semana, por ejemplo, participó en un encuentro con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, un sindicalista de origen peronista enfrentado al kirchnerismo. Durante la reunión, además de discutir sobre la situación económica de la provincia con énfasis en el gas, la minería y el petróleo, el ministro buscó apoyo para la ley ómnibus. En busca de voto a voto, también se reunió con el bloque Innovación Federal y asistió a la asunción del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, como presidente de la región del Centro, junto con los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Córdoba, Martín Shariora. Su agenda semanal también incluyó un viaje a Santiago del Estero para reunirse con el gobernador Gerardo Zamora, y terminó el viernes con una visita a la provincia de Misiones para encontrarse con el gobernador Hugo Pasalacqua. Excelente encuentro con el gobernador @Pasalacquaoc en Misiones. Conversamos sobre los proyectos que están por tratarse en el Congreso, tuiteó el ministro. Independientemente del color político de los gobernadores, hay un consenso casi unánime, la mayoría elogia el rol de Francos y lo considera sólido. Sin embargo, también coinciden en que su accionar es limitado y que depende en gran medida de la palabra final del presidente. Una de las principales quejas es la discrepancia entre lo que se promete y lo que se lleva a cabo. Además, critican el debate superficial sobre algunos temas, como los relacionados con el Pacto de Mayo. Lo que prevalece es una mezcla de desconfianza e incertidumbre que desemboca en Milei. El Congreso presenta un desafío mayor, no solo debido a la diversidad de posturas, sino también a las desorganizaciones dentro del bloque libertario, ya que la mayoría de sus miembros carecen de experiencia y reconocen que muchos se conocieron recién en el recinto. La falta de coordinación del gobierno quedó en evidencia durante la discusión de la primera versión de la ley ómnibus. El proyecto, que constaba de más de 600 artículos y que incluso los propios calificaban de ambicioso, llegó al Congreso incluso sin el conocimiento de algunos ministros. La nueva versión, que se espera que se trate en los próximos días y que consta de más de 200 artículos, fue presentada de una manera diferente para evitar otro rechazo. El borrador fue enviado a los diferentes sectores de la oposición, hubo intercambios y aportes. Para evitar el costo político de un nuevo rechazo. Francos aceleró las negociaciones en los últimos días. En el gobierno muestran optimismo respecto a su posible aprobación. Esperando ver qué sucede con el proyecto, el anunciado Pacto de Mayo no es una prioridad ni para el gobierno ni para los gobernadores, aunque cerca del ministro señalan que los puentes están tendidos y que la política es un aprendizaje. La pregunta es si los libertarios están dispuestos a aprender. En conclusión, la relación entre Javier Milei y Nicolás Posse enfrenta desafíos significativos en el marco de la gestión gubernamental, evidenciando tensiones internas y falta de acuerdo político. Guillermo Francos, como ministro de Interior, se erige como una figura clave en este escenario, aunque su accionar se ve limitado por la dinámica impuesta por el presidente Milei y la nueva fuerza política representada por la Libertad Avanza, LLA. El gobierno enfrenta dificultades para establecer acuerdos con una oposición fragmentada y gobernadores con agendas propias, lo que se refleja en la falta de coordinación y desorganización interna. A pesar de los esfuerzos de Francos por negociar y construir puentes, las críticas y tensiones persisten, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de aprendizaje y adaptación de los actores políticos involucrados. El futuro del gobierno y su capacidad para alcanzar sus objetivos políticos dependerá en gran medida de su capacidad para superar las divisiones internas, establecer acuerdos efectivos y demostrar una gestión coherente y eficaz en beneficio del país.